Un placer, un honor que nos Muchísimas acompañe gracias por el la día de hoy. invitación. Gracias, muy amable. Estoy a la orden. Pues nosotros estamos muy encantados que nos haya acompañado y sobre todo con un tema interesantísimo. Antes que nada quiero, insisto, agradecerle y comentarle que pues hemos seguido su trayectoria. La semblanza que dimos hace un momento por conducto de Sara pues es solamente una pequeñísima parte de su currículum, que es una larga trayectoria en la vida académica. Agradecimos estamos y pues el tema de los derechos humanos en México. Pues sí, podemos abordarlo. Yo creo que es un tema de gran actualidad, aunque los derechos humanos no son de actualidad, tienen ya un tiempo y pudiéramos marcar, digamos, como punto de partida en la época contemporánea, para no irnos a la historia de Roma y de Grecia. No, podríamos hablar, digamos, de 1948, del 10 de diciembre de 48, cuando conocemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de ahí hacia adelante, ¿no? Cómo ha evolucionado formalmente la regulación, la construcción de todo el sistema que reconoce al ser humano con una especial dignidad, la dignidad simplemente de ser humano justamente, y que le hace acreedor a una serie de derechos básicos, fundamentales, que no pueden ser violentados ni desconocidos por nadie, ni por las autoridades ni por los particulares, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la libertad de pensamiento, de expresión de las ideas, de libre tránsito y una cantidad de nuevos derechos, no nuevos, sino de derechos que se han ido incorporando a este sistema al curso de los años, y que han sido recogidos por diversos tratados, acuerdos internacionales, de los que México, por cierto, forma parte. En ese sentido somos un país muy puntual. No conozco un solo acuerdo internacional, un tratado que tenga que ver con derechos humanos que México no haya firmado. De tal manera que desde el punto de vista formal tenemos una situación muy de un país moderno, de un país de derecho. Formalmente podríamos identificar a México como un país de derecho, un país constitucional, democrático, que respeta los derechos humanos, cuando menos formalmente, porque no es la misma situación si me pregunta por la situación de hecho, ¿no?, de lo que está pasando en el país. Pero formalmente ahí está la reforma del 2011, ¿no?, que incorpora o que crea un bloque de constitucionalidad para que todos los derechos que están contenidos en todos los tratados de los que México forme parte sean parte misma de la Constitución o tengan ese mismo nivel. Y cuando hablamos de esto, de tratados, no nada más los tratados que llevan como en su título alguna mención a derechos humanos. Cualquier tratado internacional, cualquier acuerdo internacional, por ejemplo, acuerdos en materia comercial. Uno diría, bueno, ¿qué tienen que ver los acuerdos en materia comercial con derechos humanos? Pero ahí están los artículos de los acuerdos de libre comercio o los acuerdos comerciales, por ejemplo, la no discriminación. Y la no discriminación es un derecho humano fundamental, es un derecho fundamental. De tal manera que este gran bagaje de normas jurídicas internacionales pues forman parte de nuestro Estatuto Jurídico Nacional, ¿verdad? Se combinan con la Constitución a ese nivel. Y entonces, bueno, desde ese punto de vista, formalmente no nos hace falta nada. Tenemos una gran cantidad de derechos incorporados. Podríamos decir que hay un parteaguas en el sistema jurídico mexicano a partir de la reforma del 10 de junio del 2011, en donde, como usted bien dice, se incorpora ese cúmulo de derechos y tratados y convenciones internacionales al sistema jurídico mexicano. Sí, desde luego, aunque personalmente tengo la opinión de que ya desde 1917, la Constitución actual, la que nos rige actualmente, la Constitución del 17, ya en el artículo 133, eso no se nos debe olvidar, ya se establecía y se establece actualmente, ¿no?, esta Constitución, las leyes del Congreso que emanen de ella, los tratados celebrados y que celebre el presidente con la aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Este calificativo que da la Constitución a esta trilogía de leyes, la Constitución, las leyes del Congreso y los tratados, son la ley suprema, ¿no? De tal manera que ya desde entonces los tratados, porque además son compromisos que el Estado mexicano adquiere con la comunidad internacional. No vivimos aislados,
somos parte de una comunidad y esta comunidad se rige y se armoniza a través de los acuerdos, de los tratados. Entonces México, como parte de esta comunidad y suscriptor de estos tratados, pues tiene obligación de cumplirlos desde entonces, ¿verdad? El Pacta Sunt Servanda del que habla la Convención de Viena, pues es intocable, es un principio fundamental del derecho internacional. Pero bueno, qué bueno que se reformó el artículo primero, eso no quiere decir que no obstaculiza, porque además se incorporan principios tan importantes como el principio pro persona, ¿no? En caso de duda, en caso de conflicto de normas, hay que resolver en favor de la persona. Esto es muy importante. Pero además, dándole ese énfasis a que, bueno, si bien es cierto que son ley suprema de toda la Unión, ahora no nada más eso, forman parte de la Constitución, que es la máxima norma de derecho, ¿no? Y además la obligación de la aplicabilidad de esas normas internacionales por las autoridades internas, es decir, claro, por el gobierno, el legislativo, el ejecutivo, claro, por supuesto el judicial. Claro, el control de la convencionalidad, que es algo novedoso también, no se estilaba en nuestro derecho, ni siquiera el término existía. Siempre conocíamos el control de la constitucionalidad, que es la competencia que tienen los tribunales, la Suprema Corte de Justicia y los tribunales federales en general, de respetar, de asegurarse que la Constitución prevalezca sobre cualquier otra norma, ¿no? Es la máxima norma, la norma de mayor jerarquía. Yo creo que un poco en una imitación un poco extralógica se inventó ese término de control de la convencionalidad, así como un equivalente a control de la constitucionalidad. Yo no entiendo, no creo que hiciera falta, ¿no? Porque si ya forman parte de la propia Constitución, pues con el control de la constitucionalidad es suficiente. Pero bueno, son cosas que no hacen daño, ¿no? Y que son énfasis, a veces habla uno, son énfasis inútiles, pero bueno, son énfasis que no hacen daño cuando menos, solamente sobran. Y eso pues hay que dejarlo así. Respecto de la situación de los derechos humanos en México, entendemos que México va a la vanguardia en materia de derechos humanos, digamos en el papel. Es decir, hemos firmado, hemos suscrito todos los tratados internacionales en la materia, pero algo que le voy a hacer la pregunta y que la vamos a tener que dejar para el siguiente bloque porque tenemos que ir a un corte comercial, sí, es no. ¿cuál es la situación real de los derechos humanos en nuestro país? ¿Qué diagnóstico antes del corte para que en este bloque podamos contestar el diagnóstico de los derechos humanos en México? ¿Cómo ve? ¿Cuál es su opinión respecto de los derechos humanos en México? Pues sí que es una pregunta interesante, no difícil de contestar porque me imagino que todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, coincidirán en que lamentablemente en México, es así como yo lo vislumbro, mantenemos un doble discurso. El discurso formal, del que hablábamos hace un momento, ¿no? Tratados, no hay un solo tratado que no tengamos suscrito y ratificado, ¿verdad? Somos miembros del Consejo, de comités, de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte, de la Convención Americana de Derechos Humanos, en fin, todo formalmente, bueno, la reforma del 2011 de la Constitución, las leyes, ¿no? Contra la violencia contra las mujeres, de protección a los niños, en fin, formalmente estamos cubiertos. Realmente hay en ese sentido somos un país que va a la vanguardia, junto con un grupo de países que igualmente lo han hecho. Pero la realidad, los hechos del día a día, ¿no? Nos dicen que esto es una ficción, que es un doble discurso, que no hay una cultura de la legalidad, que no hay una cultura del respeto a los derechos humanos en general, en las autoridades que tendrían la obligación primaria de hacerlo y en la población. Porque los derechos humanos pueden ser violentados no nada más por las autoridades, también por los particulares. Y esto lo vimos todos los días. Miren, casos tan graves, por ejemplo, como Tlatlaya, o casos tan graves como Ayotzinapa, por hablar de dos de los más que están en la prensa, pero hay muchos más, ¿no? Podemos tener una lista muy extensa de todos los casos que se conocen a través de la prensa, a través de las redes sociales, a través de las denuncias, en fin, de violaciones graves a los derechos humanos. Uno se pregunta qué es lo que está pasando y yo lo que contesto es, pues tenemos un doble discurso. El tema de los derechos humanos es un tema de civilidad, de civismo, es un tema de ética. Entonces, cuando esto no ha permeado en la mente de las autoridades,
responsables de cuidar en primera instancia, de proteger y de ver que se cumplan y que se respeten los derechos humanos, pues entonces todo se viene en desbandada. Todavía me ha tocado escuchar en algún momento algunos personajes del sector público, responsables de la seguridad, por ejemplo, ¿no? Que están en grupos de seguridad pública, en fin, palabras como estas. Es que los derechos humanos no nos dejan trabajar. ¿Cómo quieren que enfrentemos a la delincuencia si los derechos humanos no hacemos algo y luego se nos viene encima los derechos humanos? ¿Te das cuenta? Esa imagen que tienen, ¿no? O sea, yo a veces le preguntaba a uno, entonces hay que regresar a la época del tehuacanazo, de los toques eléctricos, del macanazo, porque es la forma como ustedes investigan, es la forma como ustedes pueden resolver los problemas, ¿no? No, es que los derechos humanos no nos amarran las manos, no, los derechos humanos no le amarran las manos a nadie, ¿no? Simplemente que los responsables de la seguridad en nuestro país, de cualquier nivel, federal, estatal, municipal, tienen que estar imbuidos, tienen que estudiar, tienen que saber, pero yo creo que no es al adulto al que hay que formar, porque ese ya no tiene remedio. Árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Tenemos que empezar con los niños. Tenemos que hacer de los derechos humanos una materia principalísima desde los primeros años, porque es ahí donde se forma realmente el futuro, el hombre o la mujer del futuro. Se le graba, se les troquela en el cerebro, ¿no? Hay muchos ejemplos. Ahora, por ejemplo, cuando se empezó con todo este tema de del cigarro, ¿no? De que no fumar para no afectar a las personas, de no fumar en lugares cerrados, y se les ha imbuido a los niños. Bueno, cuando menos conozco a niños, yo tengo nietos y están en primaria, y se nota cómo cuando ven, por ejemplo, a una persona fumar, se atreve el niño de 8 años a decir, oye, no fumes porque me estás haciendo daño, o vete de aquí con tu cigarro. Así, de pelo. Los niños no tienen pelos en la lengua. Sí, no, lo dicen claro, porque así lo aprendieron. Claro. Y eso a mí me llama mucho la atención. Digo, qué bueno. Quiere decir, si además de eso les enseñáramos el respeto. Miren, a mí, por ejemplo, si un adulto no sabe el nombre de la capital de los estados de la República, o no conoce el nombre de los ríos, o no sabe que la clorofila le da el color verde a las plantas, si no sabe eso, a mí como adulto no me hace daño. Pero si no sabe convivir, si no sabe respetar al diferente, si no sabe respetar los lugares comunes, en un condominio, por ejemplo, si no paga su mantenimiento para cosas tan simples como eso, sí me afecta. Entonces, pero eso no lo hace porque ya tiene distorsionada su cultura cívica. Si desde la primaria, desde los primeros años, les enseñamos, aunque no les enseñemos el tema de la clorofila, no les enseñemos, eso ya lo aprenderán cuando lo necesiten, y para eso está el internet y lo van a entender. Pero esto es cultura. Entonces yo creo que los derechos humanos, para que realmente sea una realidad en México, una realidad de todos los mexicanos, tenemos que empezar desde abajo, y nos van a llevar 20 años, ¿no? Si empezamos con los niños de 5 años, dentro de 20 años tendremos una generación de jóvenes de 25 años totalmente diferentes a lo que actualmente tenemos. Pues ahí está en donde tendríamos que atacar no solo el gobierno, sino a lo mejor la academia, por supuesto, la sociedad civil organizada, el ciudadano común y corriente, pues ahí es donde tiene que poner el empeño suficiente para formar a las nuevas generaciones de una manera que tengamos una cultura de los derechos humanos, ¿no? Sí, a mí me ha tocado, por ejemplo, yo comentaba que doy una de las materias que imparto en la Facultad de Derecho es justamente Derechos Humanos, y me ha tocado, son alumnos del primer semestre, vienen de la preparatoria, y cuando tocamos el tema, no falta algún alumno que diga, oiga, profesor, pero por culpa de los derechos humanos dejaron libre a tal o cual delincuente, ¿no? A tal o cual persona que es un delincuente, deberían de tenerlo preso, ¿cómo es que lo...? Pero le digo, pero la culpa no es de los derechos humanos, eso es absurdo, ¿no? La culpa es que las autoridades no hacen las cosas como debieran hacerlas, ¿no? Cuando un ministerio público no hace una investigación científica con los elementos que tiene y presenta ante un juez al probable responsable de un delito con toda la carga de pruebas y con todos los documentos que debe presentarlo para que el juez tenga elementos para sujetarlo a proceso, ¿verdad? Pues el juez tiene que dejarlo en libertad y decir, pues esto no tiene ni pies ni cabeza, lo dejo libre, aunque me parezca que sí es delincuente, pero no tengo ningún elemento, ¿no? Entonces a quien le corresponde es a quien hace la averiguación previa. Para eso el Ministerio Público, los agentes del Ministerio Público, pues tienen todos los instrumentos, tienen peritos, tienen policías, investigadores, todo, o sea, infraestructura, no les falta nada. Entonces no hay pretexto para que no hagan investigaciones perfectamente bien sólidas, que puedan llegar ante un juez y que soporten cualquier análisis.
y entonces sí la persona queda sujeta a un proceso, ¿no? Sí, no es tanto la violación a los derechos humanos de los delincuentes, no es que se proteja a los delincuentes. Incluso los derechos humanos deberían también proteger, o lo hacen, a la víctima. Claro. Y entonces ahí encontraríamos una respuesta a una mejor forma de vivir si se respetan los derechos humanos de la víctima, si se respetan los derechos humanos del indiciado. Evidentemente pues, las cosas caminan y si es responsable se le va a condenar, si no, pues entonces no. Pero tiene usted toda la razón de que es una cuestión cultural y que deberíamos poner el énfasis suficiente desde los que apenas vienen, ¿no? De los que están apenas aprendiendo como esponjita todo lo que ven a su alrededor. Sí, aquí inclusive yo, ya en este respeto a los derechos humanos, ni siquiera haría una distinción entre víctima y victimario. Son seres humanos, están en un conflicto. Hay autoridad que tiene la responsabilidad de investigar hechos, ¿no? Y si esos hechos, de la investigación de esos hechos, resulta que una persona es probable responsable de un delito, pues lo presenta ante un juez. Dice, este señor probablemente cometió, aquí están todas las pruebas que tengo, toda la investigación, ¿verdad? Pero, y bueno, y si hay una víctima, pues igual hay leyes para atender a la víctima de un delito. Eso debe aplicarse simplemente sin mayor discusión, ¿verdad? Pero los derechos humanos es algo en el que a todos nos va, a todos nos debe interesar, porque dice, alguna vez se decía, o popularmente se conoce esto que dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Entonces, si yo veo que a mi vecino, que al de enfrente, que al de atrás, del que sea, ¿verdad?, le están violentando, lo están privando de su libertad de una manera arbitraria, no hay orden de aprehensión y lo están deteniendo o lo están golpeando, yo tengo que hacer algo, tengo que oponerme a eso, porque al rato me toca a mí, ¿no? Hasta por una razón de defensa propia tengo que defender al otro, ¿no? Entonces, todos tendríamos que ser como agentes defensores y promotores de los derechos humanos. Doctor, una de las preguntas obligadas es ¿cómo se muestra México ante el exterior? Es decir, ¿cómo nos ven a nivel internacional? Hay muchas opiniones al respecto, pero ¿usted qué podría decirnos respecto de eso? Pues es una lástima, ¿no? Yo creo que también ellos alcanzan a ver este doble discurso, porque por un lado dicen, bueno, pues México es suscriptor de todos los tratados, todos los acuerdos, toda la norma internacional, ¿verdad? Pero viene el relator de Naciones Unidas, ¿verdad?, detecta, hace su investigación, una persona de gran prestigio, que viene justamente a eso, que no trae ninguna idea de dañar a nadie, ni mucho menos a un Estado, pero viene a hacer una investigación objetiva y hace una declaración en el sentido de que pues, en México todavía hay tortura, ¿verdad? Y eso nos molesta muchísimo. Entonces, como Estado nos sentimos ofendidos y bueno, queremos desconocer al señor que viene como responsable de esa actitud. En lugar de tener una actitud de reconocimiento y de decir, bueno, pues vamos a mejorar, estamos trabajando en eso, vamos a seguir trabajando, pero pues sí reconocemos que no hemos logrado llegar a cero tortura. Si representante de Naciones Unidas dice que en México hay tortura, es porque hay tortura, claro. Y eso lo sabemos todos, sigue habiendo tortura, eso no puede ser. Entonces, no, el Estado no tiene por qué ofenderse cuando un experto le dice, oye, al contrario, debería darle las gracias y pues, muchas gracias, dame tu informe y vamos a trabajar en eso, ¿no? Esa es la responsabilidad del Estado. Hoy justamente venía yo leyendo el periódico, y está en todos los periódicos, la declaración de este señor español, el juez Baltasar Garzón, ¿no? Dice, es una vergüenza internacional. Imagínense nada más, esa es la respuesta que le puedo dar, ¿no? ¿Cómo nos ven desde afuera? Es una vergüenza internacional que pase lo de Ayotzinapa, ¿no? Que es un crimen de lesa humanidad. Está claramente definido por el Estatuto de Roma, ¿no? La desaparición forzada, y aquí hay desaparición forzada y no hay forma de que digan que no, porque a los muchachos, a los 43 jóvenes estudiantes de la Normal, se los llevaron unos policías municipales. Eso es lo que realmente sabemos. Si después de eso los entregaron o no a unos delincuentes o a un grupo de delincuentes, eso no lo sabemos. Esas son declaraciones posteriores. Doctor, lo voy a interrumpir tantito porque tenemos que ir a un corte Con comercial. mucho gusto, claro. Pero si quiere, ese tema Regresamos, está interesantísimo. Sí. Es un gran tema y hay opiniones diferentes, pero coincidimos en que son importantes los derechos humanos, ¿no? Sí, de hecho, obviamente yo no quise
decir, ojalá no se haya entendido así, que no es importante la biología o que no es importante la geografía, ¿no? Obviamente son muy importantes, pero yo lo que quería es hacer énfasis en que para mí, cuando menos, es más importante formar al niño en los valores éticos de convivencia social, porque todos vivimos en un grupo social, ¿verdad? Para mí es fundamental. Y los otros temas, bueno, pues los puede ir aprendiendo. No es tan importante para la sociedad, es importante para el individuo. Conocer de geografía, claro, conocer claro. de biología, de ciencias naturales, obviamente, ¿no? Ecología, qué sé yo. Pero es importante para el individuo. Y cuando lo necesite lo vas a buscar en cualquier lado y lo va a encontrar. Pero el civismo se aprende, se graba en el cerebro, ¿no? Sobre todo porque si no se sabe lo de las plantas, lo de la biología, socialmente no pasa nada. Exacto. Pero si no se aprende los valores, las reglas de convivencia, socialmente sí pasa algo. Sí pasa, ¿no? exacto. Ese es el sentido que le quise dar. Muy bien, y estamos platicando acerca de la situación de los derechos humanos en México, el caso de Ayotzinapa. Sí, cómo nos ven en el mundo, ¿no? La opinión del juez, o el ex juez, creo. Ex juez, sí. Baltasar Garzón. Gran tema, y a mí me llama mucho la atención ese calificativo que hace él de que es una vergüenza internacional. Bueno, es que lamentablemente yo coincido con sí, y aquí no hay nacionalismos que valgan, ¿no? Porque es una vergüenza lo que nos ha pasado. Es una vergüenza que desaparezcan 43 jóvenes normalistas, andarán entre los 15 y 18 años, ¿verdad? Privados de su libertad por policías estatales, policías municipales de Iguala. Eso es lo que realmente sabemos, de eso no hay duda, todo el mundo está de acuerdo en que fueron policías los que los retienen. Ahora, después dicen esos policías que se los entregaron a grupos de delincuentes. Bueno, eso sí no lo sabemos, esa es declaración de ellos, quién sabe qué hicieron con ellos. Lo que sabemos es que fueron agentes del Estado los que los privaron. Y eso en el Estatuto de Roma, ¿verdad? Y en la Convención sobre Desaparición Forzada, en los documentos pertinentes de carácter internacional, está claramente definido como un delito de lesa humanidad, la desaparición forzada. El Estatuto de Roma crea la Corte Penal Internacional, ¿no? Y esta no es al Estado al que se le juzga, sino a la persona física que pueda ser responsable de la comisión de estos delitos de lesa humanidad, artículo 7 del Estatuto de Roma. Por otro lado, están las convenciones que responsabilizan al Estado cuando hay una violación de derechos humanos. En este caso, no hay duda de que hay un delito de lesa humanidad que no ha sido resuelto. El señor procurador, que ya no es procurador, pero que estuvo a su cargo en la investigación, pues simplemente se cansó, pero no nos dijo nada, nunca supimos qué pasó. Y hasta la fecha no sabemos qué pasó. Y yo creo que los padres de estos jóvenes tienen todo el derecho a mantener la ilusión de que a lo mejor están vivos, porque nada nos dice que estén muertos. Eso es la idea que nos han querido dar, porque es más fácil decir, mira, se murieron, por lo tanto, se acabó el delito de desaparición forzada, ya ahora es homicidio, pero vamos a ver quiénes son los responsables, ¿no? ¿Quién los mató? Pero mientras no aparezcan los cadáveres o las pruebas científicas de que fallecieron, sigue siendo un delito presente, un delito de tracto continuado, delito de lesa humanidad, delito de desaparición forzada. Y yo creo que los padres de familia tienen todo el derecho a mantener esa esperanza, esa ilusión, ¿verdad?, de que sus hijos en algún lado pueden estar. Y a lo mejor como sociedad, pues exigir que las cosas se aclaren, que no haya impunidad, porque yo creo que muchas veces, y lo digo a título personal, se apuesta al olvido, ¿no? Sí, al cansancio, ¿no? Al cansancio, por supuesto. Y es lamentable. Tengamos memoria y hagamos lo que tengamos que hacer. A lo mejor pues no podemos hacer grandes cosas para la defensa de los derechos humanos de muchas personas, pero a lo mejor ejerciendo nuestros propios derechos, contagiando esa cultura de civilidad, pues yo creo que haríamos mucho, ¿no? Sí, sí, sin duda. Tenemos afortunadamente grandes avances tecnológicos y eso creo que ayuda mucho a la cohesión social. El uso adecuado de las redes sociales, ¿no? El uso adecuado de esta forma de comunicarnos entre nosotros, ¿no? A través de las redes sociales, de la internet, del Facebook, del Twitter, en fin, todo esto que ahora existe, pues tenemos que hacer uso intensivo de él, porque es la forma de comunicarnos. Lamentablemente también está el otro lado, ¿no? No faltan los grupos de empresarios o no sé si de sector público, no tengo los elementos como para decir en dónde, pero se sabe
que existen grupos de jóvenes o personas contratadas como robots o como bots, les llaman, ¿no? Bots. Para poder ingresar a las redes sociales y bloquear cualquier situación que pueda resultar dañina o peligrosa para un gobernante, por ejemplo, para una autoridad, ¿no? Es muy lamentable, ¿no? Porque entonces ese instrumento que tenemos la sociedad para comunicarnos entre nosotros y tomar acciones pues, para exigir, ¿no? Que yo siempre digo, las exigencias se quedan en exigencias, ¿no? Más bien tenemos que ser más activos. Mira, esto que, y no lo digo porque estemos aquí en este programa, pero eso que hacen ustedes es hacer algo, no es exigir. Es atender a las personas que no tienen posibilidades de una... Bueno, esa es una acción, ¿no? Y a lo mejor muy modesta, a lo mejor no se sabe, a lo mejor no hay mucho escándalo ni mucho ruido, pero ustedes lo hacen todo el tiempo, atender a gentes que tienen necesidad de asesoría jurídica y llevarles gratuitamente pro bono sus juicios. Bueno, oye, eso es magnífico. Si esas acciones se reprodujeran, ¿verdad? Si en lugar de ser egoístas nos comportáramos de una manera más social, más solidaria, bueno, pues esto podría crecer hacia una gran red de solidaridad, ¿no? Y esto no tiene que ver con socialismo, porque luego lo acusan, Sí, ay, es que ese es rojillo, porque habló de sociedad. No, bueno, de veras, no tiene nada que ver, tiene simplemente que ver con una cuestión lógica, ¿no? Seamos más solidarios, porque luego tendemos a ser muy egoístas. Nuestro problema, yo arreglé mi problema, yo ya tengo mi problema, va a subir la gasolina mañana, voy lleno el tanque de gasolina, ¿qué es eso? Yo digo, ¿qué es eso, no? Cuando debíamos decir todos, pues no llenamos el tanque de gasolina y no compramos gasolina, aunque nos tengamos que ir en autobús o en bici o en lo que fuera, ¿verdad? Pero le vamos a demostrar al Estado que no estamos dispuestos a que nos sigan incrementando el precio de la gasolina, por ejemplo, ¿no? Eso tendría que ser una solidaridad, imagínate qué maravilla, ¿no? Los consumidores, que es lo único que nos identifica a todos somos consumidores, desde el señor más rico de este país hasta el señor más pobre, ¿no? La persona más pobre, somos consumidores. Cuando esos consumidores individualmente no contamos, un consumidor individualmente no tiene ninguna trascendencia, pero como célula, como bloque, es una cosa muy importante, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas. Bueno, pues para eso están las redes sociales, ¿no? Para fusionarnos como grupo. Y además un gran poder. Se ha demostrado en algunos casos que una denuncia pública ayudada por conciencia social hace que una nota se haga muy grande y entonces en algunos casos pueda provocar incluso renuncias, como se ha dado los casos. Tenemos que ir a un corte sí, claro, comercial, con mucho doctor. gusto. Sí. Queridos amigos, regresamos. Recuerden que tenemos también el número de WhatsApp, es el 5560-230161. Mándenos un mensaje. Si ustedes están viendo una repetición de Hablemos de Derecho, que ustedes saben que son a las 5 y a las 9 de la noche, también manden su mensaje, su pregunta y con mucho gusto la contestamos. Tenemos un correo que es pnaj.contacto@gmail.com y con mucho gusto estaremos para atenderles. Regresamos. Mayra, si anoté bien, es la que comenta y le pregunta algún consejo respecto de cuestiones de seguridad. Uh-huh. Sí, desde luego, pues es el problema, yo diría, que más impacta a la sociedad, es en el que más estamos... todos los días nos enteramos de cuestiones muy graves, ¿no? De asesinatos, de muertes, de robos, de asaltos, todos los días, ¿no? Y la autoridad puede decir lo que quiera, que está bajando el porcentaje, que en lugar de 100 ahora ya son 90, pero lo que la sociedad quisiera es que estuviéramos en cero. Eso claro. También es una utopía. En ningún lado del mundo llegaremos a cero, siempre hay. Pero hombre, algo que nos permita vivir realmente en paz y tranquilos, ¿no? Sin miedo. Sin miedo a salir de noche o a salir en algún espacio. Yo creo que un problema muy grave que tiene que ver con esto de la inseguridad es la impunidad. Mientras la autoridad no tome su papel en serio de autoridad que está, vale la redundancia, autorizada por la Constitución, por nuestras leyes, para hacer el uso legítimo de la fuerza, ¿verdad? Y permita los desmanes que se permiten, o permita la violación de derechos, o la impunidad, pues cuando no se ejerce la autoridad, pues empieza a relajarse el tejido social, ¿no? Y se va multiplicando, ¿no? Y es más fácil violentar la ley al fin que pues, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Y si pasa algo, a lo mejor es algo rápido, y si la impunidad junto con la corrupción, porque es el otro, yo diría que el problema más grave de este país es la corrupción. Junto con la impunidad y la corrupción van haciendo un caldo de cultivo gravísimo, ¿no? En el que es la ley del más fuerte.
¿no? Ya cualquiera trae un arma, cualquiera se hace justicia por su propia mano. Bueno, es que todos los días vemos que ya ejecutaron a unos, que ya ejecutaron a otros y a otros más, y todos los días, no hay un día que no nos demos cuenta de esto, ¿no? Y entonces decimos, bueno, ¿qué pasa con la autoridad? ¿Dónde están los policías preventivos? ¿Dónde están quienes están responsables de asegurarnos? Vamos, la primera obligación del Estado, el sentido por el que se crea el Estado, es para darnos seguridad, para vivir en sociedad con seguridad, porque si no la ley es más fuerte, si no es cada quien defiéndese como pueda, ¿no? Y si el Estado no nos puede dar esa tranquilidad y esa seguridad para la convivencia, no nos sirve de nada el Estado. Y tenemos un gran problema, ¿no? Pues sí, porque para lo único que nos sirve es para cobrarnos impuestos, pero el regreso, o sea, le pagamos impuestos para que nos dé, lo primero que le pedimos es seguridad. Y si el Estado no es capaz de darnos seguridad, pues que no nos cobre impuestos y que nos permita defendernos como podamos cada uno de nosotros. Es muy grave, ¿no? Es muy grave, no se vale que esto esté sucediendo y lamentablemente así es. Pregunta Alan, no alcancé a anotar todo, pero hablaba acerca de que los jóvenes hacían desmanes. Ah, bueno, sí, claro. Sin embargo, eso sí. no justifica. De ninguna manera. No. Hubieran hecho lo que hubieran hecho. Así hubieran estado haciendo realmente, no desmanes, incurriendo en actos delictivos, ya estaban detenidos por la policía. Eso era lo importante. La policía municipal ya los tenía detenidos. Lo que tenía que hacer la policía es ponerlos ante a disposición, Ministerio Público y juez, y se acabó. Eso hubiera estado impecable. Nadie hubiera dicho un acto de protesta. Pues estaban haciendo desmanes, estaban incurriendo en violación a la ley, ya los detuvieron, pues preséntalos. Y que se les sancione, ¿no? Sí, claro, que bueno, proceda, que el Ministerio Público haga la investigación, haga la consignación y que el juez diga qué sentencia o qué sanción merecen. Ese es el proceso. Así es como hemos diseñado nuestra cultura en esta sociedad. Lo que no está en ningún lado y es una violación fundamental al derecho, ¿verdad? Al derechos humanos y al derecho constitucional y vamos a las garantías fundamentales de todos nosotros, es haberlos detenido y desaparecerlos. ¿Eso dónde está? ¿Cómo se puede justificar? Por más que estuvieran haciendo desmanes, inclusive si hubieran estado haciendo actos delictivos, ya estaban detenidos por la policía. Que eso es lo que tiene que hacer la policía. Tenía que presentarlos al Ministerio Público y que sigan su proceso normal, ¿no? Eso es lo que hubiéramos esperado y no que los desaparecieran. Y después que nos dijeran que se los entregaron. Fíjense nada más, lo grave es que esto no puede ser, por eso somos una vergüenza internacional. Los policías entregándoselos a los cárteles. Bueno, entonces son compadres. Los policías y los cárteles son amigos, son compadres, trabajan juntos. ¿Hasta dónde llega esto, no? ¿Hasta dónde ha penetrado la delincuencia organizada, los niveles de gobierno? ¿Hasta dónde llegan? ¿A los presidentes municipales, a los gobernadores? ¿O más arriba todavía? ¿Al ejército? ¿A dónde está? No lo sabemos. Es muy grave. Esta incertidumbre que nos genera lo que pasó es muy, muy grave. Tiene que aclararse. Es lamentable. Y sí, por supuesto, se tiene que aclarar, ¿no? Alan comenta precisamente lo de los desmanes, ya le hemos contestado. Y creo que Alfredo, o la otra persona que nos pregunta, no anoté bien el nombre, habla acerca del chip que comentábamos, ¿no? El cambio de chip es importante, el chip de los derechos humanos, por supuesto que lo es, y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí, yo cuando me refería a esto, quiero que quede bien claro, los derechos humanos, en mi opinión, es un tema de ética, de convivencia, de civismo, ¿no? Vivimos hacinados en esta sociedad que, vamos, hace 100 años quizá había una casa aquí y otra 100 metros de distancia. Ahora, la mayoría de los mexicanos vivimos en condominios, en grupos cercanos, ¿no? Tenemos que aprender a convivir en sociedad y a convivir cercanos, uno pared con pared. Eso supone una actitud de solidaridad y de respeto al diferente, ¿no? No puedo yo discriminar a una persona solo porque es diferente a mí, ¿no? Porque yo soy rubio y tú eres negro, o yo soy negro y tú eres rubio. No puede ser, ¿no? O yo soy heterosexual y tú eres homosexual y entonces te discrimino. No, tenemos que respetarnos entre todos, saber que cada quien es libre de tener las ideas que quiera tener y que puede expresar las ideas como quiera expresarlas y que yo no tengo por qué oponerme o por qué enfrentarlo porque expresa sus propias ideas, ¿no? En fin, tenemos que ser con una mentalidad mucho más abierta. Bueno, caray, ya hasta el Papa Francisco
¿no? Que podríamos decir la parte más conservadora de la sociedad mundial, ¿no? La parte religiosa, la parte de las iglesias. Pues hasta el Papa Francisco está diciendo, bueno, pues en el caso del divorcio, que era un tema intocable para la iglesia, ¿no? Sí. Dice, bueno, en algunos casos se justifica, pues claro que se justifica, ¿no? Si hay una pareja de matrimonio donde hay violencia, todo el día, pues tiene que haber una separación ahí, ¿no? En fin, lo que yo digo es eso, es un tema de ética. Y esa se aprende, esos valores básicos de convivencia se aprenden en la niñez. No se los podemos enseñar a un policía de 50 años, ya que le enseñamos, ¿no? Ya es una lástima, ya no se va a cambiar, bueno, eso habría que sancionarlo cada vez que esté incumpliendo con su obligación. Pero los niños, no es mucho tiempo para un Estado, 20 años es mucho tiempo. Si empezamos con los niños de 5 años hoy que están entrando a la primaria, en 20 años este país es otro. Pero tenemos que tener un proceso, esa debería ser la verdadera reforma educativa. No tanto la evaluación, que bueno, qué bien que se evalúen los profesores y qué bueno, ojalá siguieran a evaluar todos y todos se evalúen, eso está bien. Pero lo que necesitamos es qué les enseñamos a los niños, qué les enseñamos, cómo los formamos. 20 años no es mucho para un Estado. Si en 20 años logramos hacer un programa educativo de esta naturaleza, en 20 años tenemos un México diferente. Claro. Claro. Finalmente, Juanelo nos habla acerca del caso de maltrato animal. Un gran ejemplo del poder que podrían tener las redes sociales y la protesta contra el abuso. Este caso de la persona que era una empresa de productos para mascotas que maltrataba. Sí, es una otra vergüenza, ¿no? Imagínense nada más. ¿Qué mentalidad? ¿Qué debe estar en la mente de una persona enferma que es capaz de hacer eso a un ser vivo que está sin ninguna posibilidad de defensa, ¿no? ¿Qué mente? Es una mente enferma. Bueno, afortunadamente, y eso es lo que decíamos hace un momento, las redes sociales para eso pueden servir, cohesionan, unifican, ¿no? Nos enteramos, protestamos, damos ideas, en fin. Y el Estado ni modo, al Estado tiene que estar y lo están, muy pendientes de qué se está diciendo en las redes sociales para actuar en consecuencia, ¿no? Yo creo que las autoridades tienen un gran reto en cuanto a estar muy pendientes de qué dicen las redes sociales, ¿verdad? Y porque frecuentemente las redes sociales dicen cuestiones que afectan a la gobernabilidad del país, tanto a la ciudad como al Estado mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un reto para las autoridades estar muy pendientes qué dicen las redes sociales y actuar en consecuencia, ¿no? No esperar a que se haga un escándalo, sino actuar preventivamente. La prevención, por eso se llama policía preventiva, que deben prevenir la comisión del delito y no actuar después, ¿no? Que es lo que pasa, sí, lamentablemente, ¿no? Sí, doctor, sí. Nos tenemos que despedir. Sí, muchas comentario gracias, que quisiera hacer final? No, pues agradecerles, y de veras, yo no conocía la labor de ustedes, hasta hoy me fui enterando cuando platicábamos antes de entrar al aire, realmente los felicito, me da mucho gusto que alumnos, exalumnos y alumnos de la Facultad de Derecho se hayan dado este espacio, este tiempo, que requiere recursos, tiempo, esfuerzo. Yo sé todo lo que significa estar atendiendo esto sin ningún recurso, sin ningún apoyo, sino saliendo de donde se puede y... Qué bueno, lo que yo pueda servir en ese programa, cuenten conmigo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Pues doctor, ha sido un placer y queridos amigos, estamos eternamente agradecidos por su atención y los invitamos a que nos sintonicen todos los jueves a las 11 de la mañana, programa de televisión Hablemos Derecho del Programa Nacional de Asistencia Jurídica. Agradecemos el apoyo de IMEFI TV, de su directora Jessica Rueda Rentería, a todo el equipo de producción y bueno, que tengan un excelente día.